Dios les bendiga a todos en esta hora. Damos gracias al Señor que nos da la bendición de estar conectados nuevamente para un nuevo tema. Dios bendiga a cada uno de los que se ha conectado a esta hora. En esta tarde, con la ayuda del Señor, noche ya, para mis hermanos que están en Estados Unidos, vamos a desarrollar un nuevo tema con la ayuda del Señor, confiando que Él es que va a dar cada palabra, es Él que nos va a dar lo que sea su voluntad, porque la palabra primeramente es para mí. Y día con día estamos necesitados de ir creciendo, aprendiendo, madurando, especialmente espiritualmente, porque el Señor quiere que día con día nos esforcemos. La palabra nos manda a esforzarnos y también nos manda a crecer espiritualmente. Y la forma que podemos crecer espiritualmente solamente es a través de la conexión con Él, a entender el carácter de Él, que ese carácter es el que quiere que nosotros reflejemos, como hablábamos en el libro de Apocalipsis. Dios tiene un carácter y ese carácter está reflejado, mostrado a través de los 10 mandamientos, y eso es lo que Él quiere que nosotros manifestemos como hijos de Él, como representantes del reino de los cielos. Ahí al grupo ya envié el material para que lo puedan entender ahí, ¿verdad? Cada lámina. Y en esta tarde vamos a hablar de la sabiduría. La sabiduría. Y el tema es sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Sé que humanamente todos queremos alcanzar tantas cosas en esta tierra. Nos esforzamos día con día porque queremos algo. Y humanamente no podemos vivir sin un propósito. Humanamente no podemos vivir sin ninguna motivación. Porque el día que dejásemos de tener motivación y propósito, pues dejaríamos de ser humanos funcionales. Y esto es en lo humano. Cuanto más en lo espiritual. Entonces, cuando la palabra, porque es un tema que está en la palabra, sabiduría ante todo adquiere sabiduría. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ante una proyección terrenal, lo primero debe ser la sabiduría. Ante toda aspiración debe ser primero la sabiduría. Y puede ser un trabajo, puede ser una casa, puede ser un emprendimiento, formar una familia, qué sé yo, tantas cosas que queremos lograr humanamente. Pero la palabra dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. ¿Por qué adquirir sabiduría? Porque, hermanos, para hacer la voluntad de Dios, para dirigirnos, para obedecer, para hacer la guía en ese camino que el Señor nos ha trazado, los pasos en el momento y el lugar correcto, necesitamos la dirección de Dios. Usted y yo, el Señor nos ha creado con razonamiento. El Señor nos ha creado a su imagen y semejanza. Él nos ha formado con alma, cuerpo y espíritu. Pero necesitamos la dirección de Él para saber qué hacer, qué no hacer, dónde ir, dónde no ir. Y en Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Por qué dice sobre tus posesiones? Hermano, porque a nuestras manos pueden llegar muchas bendiciones, pero si usted y yo no estamos listos para administrarlas, se van a ir así como llegaron. Y quizás llegaron de una manera que fue difícil, pero se van a ir rápido. Porque no hay sabiduría. Porque no hay inteligencia. Y recordemos en la palabra, cuando se refiere a la sabiduría, habla de Salomón. Dice la palabra
que no hubo ni habrá hombre más sabio que Salomón. Pero esto no significa que usted y yo no podemos pedir sabiduría. Claro que la podemos pedir. Y nos llevaríamos quizás un buen momento ahí tratando de entender la vida que tuvo Salomón, que fue el hombre más sabio que manifiesta la palabra. Pero veamos también qué fue lo que hizo Salomón. Salomón no pidió posesiones, Salomón no pidió riqueza, sino que pidió ¿qué? Sabiduría. Hasta ahí ya había parte de la sabiduría cuando él estaba pidiendo sabiduría. ¿Cuántas veces venimos al Señor y le decimos, Señor, si se está soltero, yo quiero esposa, yo quiero esposo. Señor, yo quiero esta casa. Señor, yo quiero tantos hijos. Señor, yo quiero el carro este. Señor, yo quiero este trabajo. Señor, yo quiero posesiones aquí, allá y lo otro. Señor, yo quiero dones. Señor, yo quiero más talento. Pero ¿y cuántas veces le estamos pidiendo primero sabiduría? ¿Cuántas veces lo primero que le pedimos a Dios es la sabiduría? Salomón lo primero que le pidió a Dios fue sabiduría. ¿Y sabe que algo tan especial? Si se fija ahí a la parte final le agregué que Dios honra a los que piden sabiduría. Pero ¿y en qué se basa la hermana para decir que Dios honra a los que le piden sabiduría? Volvemos a la vida de Salomón. Salomón le pidió sabiduría a Dios. Y si nos vamos a donde está la porción donde habla de todo lo que pasó con Salomón, dice que Dios, como él vio que le había pedido sabiduría, le añadió riqueza innumerable. Le dio la sabiduría y le dio bendición, cual es inimaginable, no es ni cuantificable. Nos llevaríamos un buen rato tratando de cuantificar cuántos fueron los bienes de Salomón. Por eso dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Sí, pero estamos hablando de la sabiduría. Sí, hermanos, necesitamos la sabiduría para buscar el reino de Dios. Porque si nuestra mente primero está en lo terrenal, no tenemos sabiduría. No tenemos sabiduría. Entonces, al momento de nosotros acercarnos al Señor, claro, es a Él que le vamos a pedir. Es a Él que nos vamos a acercar. Pero lo primero que debemos pedir es sabiduría. Porque qué tal que usted y yo estamos pidiendo algo que no lo vamos a lograr administrar. Si no es que el Señor pone esa inteligencia, ese conocimiento para poderlo administrar. Y una vez pidamos lo que dice la palabra, ante todo, dice, ante todo pide sabiduría. Lo demás va a venir por añadidura. Pero en sí, ¿qué es la sabiduría? Pues? Bueno, Noé nos hablaba de que está el don de palabra de sabiduría. Pero ahorita nos vamos a enfocar en lo que es sabiduría para dirigirnos, para vivir. El don de palabra de sabiduría, otro tema bastante amplio. Y que por la misericordia del Señor ha traído a mi hermano Noé y él nos ha compartido tanto tema importante. Atesoremos lo que el Señor trae a través de labios de mi hermano. Y ¿por qué nos trae el Señor palabra de una y otra manera? Le repito, porque Él quiere que vayamos madurando, creciendo, y es necesario que conozcamos muchas cosas. Se recuerda que un día dijo él que no es lo mismo decir voy a ir a buscar el pasaje, no, hay que manejar la palabra. Y algo que me marcó que dice el hermano, cuando Jesús estaba en el desierto no fue y dijo voy a buscar la Biblia. ¿A dónde es que está? No solo de pan vivirá el hombre, no. Él le contestó con la palabra en el momento. Entonces el Señor por eso nos trae palabra. Por eso quiere llamar nuestra atención para que nosotros
despertemos cada día más ese deseo por aprender de su palabra. Y además de aprenderla, ejecutarla, vivirla, practicarla. Entonces, en sí, ¿qué es la sabiduría? Es la capacidad para actuar, reflejando el carácter de Dios en medio de cualquier circunstancia. Es decir, que usted y yo, en un lugar rodeado de personas y cuántas cosas más, ¿dónde demostramos sabiduría? Cuando tenemos dos opciones y elegimos una, y elegimos la que es la voluntad de Dios, ahí tenemos sabiduría de parte de Dios. Dice que la verdadera sabiduría tiene su origen en Dios. ¿Por qué? Porque es Dios que da la sabiduría. No es algo que se adquiere por ir a la universidad. No es algo que se va al mercado y se compra en tantas libras. No. La sabiduría, quien la da es Dios. Y mientras más nos acerquemos a Él, más sabios seremos. Usted escucha que decimos de las personas que nos rodeamos, eso vamos a hacer. Pero si nosotros nos depositamos en Dios, el carácter y la forma que Dios quiere que actuemos día con día, así lo vamos a hacer. Entre más nos acerquemos a Dios, más nos vamos a acoplar y acercar a la voluntad que Él quiere para nuestra vida. No podemos decir que vamos a tener una vida conforme a la voluntad de Dios y estamos alejadísimos de Él. ¿Cómo vamos a aprender de Él? No se podría. Usted ha escuchado que a veces con los hijos dicen, no, es que el padre es así, la madre es así, por eso ese hijo es así. ¿Por qué la gente deduce eso? Porque los padres son los que están cerca de los hijos. Son los que estamos ahí cerquitos de los hijos. Es lo mismo con Dios. Entonces, demostrado que como elegimos las personas, los lugares, qué ver, qué hablar, qué pensar, cómo actuar, etcétera, dice si tenemos o no tenemos sabiduría. Aquí no es que nos sentamos y decimos, yo tengo sabiduría, es que viera, no. Lo que dice si tenemos sabiduría es cómo nos dirigimos día con día. A dónde vamos, a dónde no vamos, qué vemos, qué no vemos, qué hablamos, qué no hablamos. A quienes elegimos que estén cerca nuestro, a quienes no. Pero me va a decir usted, la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando ya se metió con las personas. Y al otro día también hablamos del lenguaje del amor. ¿Se recuerdan los 5 lenguajes del amor? Pero si bien es cierto, la palabra nos manda a amarles a todos, no es que usted con todo se va a ir como que, sí, este es mi íntimo y todo aquello. No. Tenemos que ser bien cuidadosos las personas que están alrededor nuestro. Jesús tenía 12 discípulos. Y eran 3 los que eran bien íntimos con Él. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo podemos tener muchas personas alrededor nuestro. Pero esto no es con todas que va a determinar la cercanía, la confianza plena para el destino que vamos alcanzando, que quiere Dios que alcancemos. Imagínese que venga una persona, un ejemplo, ¿verdad? Que sea atea, no cree en Dios. Imagínese usted que no cree en Dios. Si la Biblia me manda amar a mi prójimo. Pero la misma palabra también dice, no rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿qué significa? No es que usted va a marginar y dejar amar al prójimo. Pero esto lo traigo de manera ejemplo. Pero si usted y yo proclamamos a Cristo como nuestro Salvador personal, ¿cómo es que vamos a estar con una persona que no comparte nuestra fe? No. Entonces, vemos acá que la sabiduría es demostrada a través de nuestro actuar. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Nos vamos a detener aquí.
¿Por qué el principio de la sabiduría es el temor a Jehová? Porque la sabiduría es la que me va guiando qué hacer, qué no hacer, cómo dirigirme, cómo actuar. Pero ¿por qué temor a Jehová? Así como mi hermano Noé nos decía que el camino del cristiano es el angosto, el estrecho, el Señor nos pide requisito. El Señor nos pide requisito. Entonces, cuando nosotros actuamos bajo el temor de Dios, no miedo, temor. Yo esto no lo hago porque a Dios no le agrada. Yo esto no lo hago porque el corazón me reprende. Yo esto no lo hago porque la palabra no me permite hacerlo. Sabemos que la palabra es el mandato de Dios. Entonces, a través de esa sabiduría que Dios da, Dios mismo inyecta en nuestro ser ese temor de apartarnos del mal y hacer lo que a Dios le agrada. Y volvemos al tema de un ejemplo con un hijo y un padre. Si el hijo se conduce de manera correcta, es una alegría para el padre, para la madre. Entonces pongámonos en ese mismo ejemplo, cuando usted y yo hacemos las cosas como Dios quiere, no como nos da la gana a nosotros, no, como Dios quiere, Dios está agradado con nosotros. Y Él bendice nuestros pasos día con día. Y por eso dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, que muchas personas no quieren someterse. ¿Por qué varios dicen, no, yo no me hago cristiano porque eso es muy difícil usted? Tantas cosas que le piden a uno. No, yo me guío como yo quiero, a mí nadie me manda y se van por ahí. Esa es la insensatez hablando. Y por eso desprecian el consejo, desprecian la palabra, desprecian esa transformación que puede hacer Dios en esa vida. Por eso escuchamos un dicho por ahí que dice, aconseja a un sabio, más sabio se hará. Aconseja a un necio, se hará más necio, ¿no? Se enoja. ¿Y a quién es que se le pide sabiduría? Ya vimos cómo se refleja la sabiduría, qué es la sabiduría, cuál es el principio. Pero ¿a quién es que le vamos a pedir sabiduría? Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ve acá, la palabra, lo que le dije hace un momento, no dice que vamos a ir a la universidad a adquirir sabiduría. No dice eso la palabra. No vamos y la compramos. No es un producto. Dice, pídala a Dios. Pídala a Dios. ¿Qué significa esto? Usted y yo no tenemos excusa de decir es que yo no tengo sabiduría. No tenemos sabiduría quizás porque no se la hemos pedido a Dios y la palabra dice que se la pidamos a Él. Y Él dice que Él dará, no dice escasamente, dice abundantemente. Entonces, si somos hijos de Dios, ¿por qué vamos a andar diciendo que es que yo no tengo nada de sabiduría? Es que yo, algunos usan una palabra está bien fuerte, yo soy bien torpe, dice, yo no sé ni qué hacer. Y entonces, ¿qué estamos esperando para ir a pedir sabiduría? ¿A quién la da, pues? ¿Qué estamos esperando? Un día escuchaba hablando de los dones para trabajar en la obra del Señor. Y es que a veces se piden otras cosas porque hasta ahí no hay sabiduría, pues. Lo que gusta es ser visto, halagado, afamado. Algunos quieren hasta ser idolatrizados ya. No es que como yo y como y vamos por ahí. ¿Quién está pidiendo sabiduría?
Porque la sabiduría quizás usted no lo va a ver en reflejo como otros dones, ¿verdad? Pero aquí no quiero confundir con el don de palabra de sabiduría. Pero estamos hablando de la sabiduría, ¿verdad? Entonces, ¿por qué muchas veces se pide algo solo para ser visto? ¿Y cuánto estamos necesitando sabiduría para dirigirnos? Imagínese andar dependiendo y preguntando a los demás qué me sugiere hacer usted. No, es que yo voy a hacer lo que me diga mi mamá, yo voy a hacer lo que me diga mi papá, yo voy a hacer lo que me diga mi esposo, mi esposa. No, si es que todos deberíamos de tener sabiduría, convicción de lo que hacemos, confianza plena que estamos en la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de esto, que Dios es el que da la sabiduría, pero también debemos entender que la sabiduría se puede adquirir de manera directa y de manera indirecta. Es decir, que de manera directa es con Dios. Postrarnos de rodillas y decirle: Señor, yo quiero sabiduría. Yo quiero sabiduría. Esa sabiduría a veces se adquiere de esa manera directa. Pero hay veces que de escuchar personas que han sido llenas de sabiduría de parte de Dios, esa sabiduría nos alcanza. Es decir, escuchamos gente que habla con sabiduría de parte de Dios, actúa con sabiduría de parte de Dios, y de eso se aprende. Y hay otras cosas que han llegado, otra manera de adquirir sabiduría, que quizás a través de los errores. Y es ahí donde opera de muchas maneras. A veces escuchamos personas que dicen: yo cometí este error y me pasó esto y esto, yo se lo digo a usted para que usted no repita el mismo error. Quieras o no, a través del error de otro, esa persona a través de esa equivocación adquirió conocimiento y sabiduría en esa área para no volverlo a hacer bien, y lo comparte. Y de manera indirecta también, cualquier otra persona comprende la importancia de ser prudente. Y ahí nos podemos entender lo que es la forma indirecta de adquirir la sabiduría. Ahora bien, ¿cómo debemos pedir la sabiduría? Obviamente en oración, ¿verdad? Hablando con Dios. Y en Santiago 1:6 dice también: pero pida con fe, como lo que hablábamos del tema anterior, preciso, ¿verdad? Señor, yo deseo que me des sabiduría. No es: Señor, vengo aquí porque me mandaron a pedir sabiduría, a ver si usted me la da, pues. No. Precisos, exactos y creyendo. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dios nos ha dado una promesa. Él nos ha dicho que Él es que da la sabiduría. Entonces, al acercarnos y decirle, tenemos que hacerlo con certeza. Así como los humanos pedimos muchas cosas a veces a alguien en específico. Fíjense en los niños. Mi hermano Marlon daba una palabra un día que me recuerdo en la radio, que dijo que los niños, ellos no analizaban si el padre podía o no. Ellos piden y ya. Yo quiero esto. Así debemos de ser nosotros. Es que si Dios ha dicho que Él que da la sabiduría, hay que pedirla y confiados en que Él nos va a dar eso. Luego, si nosotros decimos, yo quiero sabiduría, yo la pido a Dios con fe, y al momento de orar por los demás, todos tenemos peticiones. Todos tenemos peticiones delante de Dios. Pero nuestra oración
de prioridad sobre los demás, ¿sabe cuál debe ser? En Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, que antes de cualquier otra petición que ponga mi hermano o mi hermana, debemos de orar unos por los otros pidiendo que el Señor dé conocimiento, sabiduría e inteligencia en esa vida. Porque el hermano o la hermana, todos nosotros podemos tener peticiones delante de Dios, pero si no tenemos conocimiento, sabiduría e inteligencia, no vamos a administrar bien la victoria, la recompensa, la respuesta de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo demás se adquiere a través de esos tres. Si el Señor en su misericordia nos concede ese conocimiento, esa sabiduría, esa inteligencia espiritual, lo demás va a venir adentro de eso. Porque vamos a tener una vida conforme al propósito de Dios. Y cuando una vida está conforme al propósito de Dios, Dios bendice cada paso que da esa vida. Cuando estamos en el lugar correcto, Dios bendice cada paso que damos. Ahora bien, después que abordamos todo lo de la sabiduría, quién la da, cuál es el principio, qué es la sabiduría, a quién la pedimos, las maneras que llegan. Sabiduría para decidir. Todos los días nos afrontamos a decisiones. Todos los días. Y nuestra vida, el mañana es el resultado de lo que hicimos hoy. Y hay cosas del ayer que nos afectan en el presente, pero aún ahí podemos corregir y decidir si esto sigue mañana o se detiene hasta hoy. En esa sabiduría para decidir hay tres pilares importantes que decidimos en nuestra vida. La primera y la primordial, servir a Dios. Muchas personas han reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, lo han declarado con su boca, pero aún no han decidido servir a Dios. Una cosa es hacer la oración de fe y otra es servir a Dios. ¿Por qué muchos se detienen para servir a Dios? No tengo tiempo, yo no puedo, yo no tengo capacidad, eso es para los que no tienen que hacer. Y ahí. ¿Cree que hay sabiduría ahí? Si la palabra dice en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Si nuestro corazón está en el cielo, ¿cómo es que vamos a estar dudando de servir a Dios? No es posible. Ahí hay sabiduría de Dios. Yo le voy a servir a Dios porque eso es lo que voy a llevar para la eternidad. Yo le voy a servir a Dios porque todo lo que tengo depende de Él. Yo le voy a servir a Dios porque Él me ha llamado a servir. Y porque de gracia entrego lo que Él por gracia me ha entregado. Ahí vemos que la sabiduría opera. Y eso es lo primordial. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces de ahí parte la siguiente parte de esos pilares importantes de lo que decidimos. Casarse. Con esto no estoy diciendo que el que no se case, ¿verdad? No le estoy diciendo nada de eso. Ya con ese es otro tema, cada quien es libre de eso. Pero en la mayoría de los casos, todo es una decisión importante que no la debemos de tomar a la rápida. No. Estamos hablando de un compañero, de una compañera de vida. Con alguien que determinamos un destino, un futuro. Y yo sé que hay casos de personas que se casaron no siendo cristianas, ¿verdad? ¿Y por qué dice la hermana casarse si ahora se da en unión libre? Nuestra ley reconoce unión
libre, acompañados, pues. Pero la palabra no nos manda, por eso le puse casarse. La palabra nos manda a tener en orden todo, y ahí también opera la sabiduría. En 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y le repito, muchos me van a decir, no, yo no estaba en Cristo. Eso ya es muy aparte. Pero estoy hablando que una vez estando en Cristo, que ya le tuvimos que haber pedido sabiduría a Dios, que Él nos guíe por lo que decidimos, no podemos tomar esta decisión como que pues sí, como sea yo voy a salir de esto. Y voy a probar a ver si se da, pues si no, ese no es el propósito de Dios al unirnos en matrimonio. Ese no es el propósito de Dios. Si toca esperar el tiempo de Dios, usted me va a decir, aquí no hay muchos solteros, ¿va? Si toca esperar el tiempo de Dios, hay que esperar el tiempo de Dios. Porque es mejor esperar el tiempo de Dios y gozarse a hacerlo a nuestro tiempo y después quejarnos de las consecuencias. Dios tiene lo mejor para nuestra vida. Y por eso al momento de decidir eso es importante guiarnos en el propósito y la voluntad de Dios. Porque le repito, no estamos eligiendo una persona para ir 2-3 semanas allá a hacer una diligencia. No, estamos hablando de un plan de vida o un futuro. Formar una familia. Después de servir a Dios, decidir con quién casarnos, emprender. ¿Por qué emprender? Ya sea, si usted me dice, no, emprender no un empleo, pues. O yo quiero hacer esto y lo otro. Hay que consultarle a Dios, hay que guiarnos por Dios. Señor, esto es tu voluntad. Ahí tenemos que ser bastante cuidadosos. En Salmo 37:23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Escuche esto. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba que su camino. Si venimos y hacemos algo y sentimos esa paz en nuestro corazón, el respaldo de Dios, ahí está Jehová aprobando nuestros pasos. Pero si hacemos algo que no está aprobado por Dios, vamos a fracaso. Allí no hay sabiduría operando en esa decisión. En Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, lo que leíamos anteriormente. Es que de Dios viene lo que necesitamos. Entonces el Señor es que aprueba todo lo que hagamos en el camino de esta decisión. Cuán importante es consultarla con Él. Porque el Señor ve más allá de lo que nosotros estemos viendo en ese momento. Veamos lo que dice Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay personas que dicen, no, usted, si yo este camino ya me lo corrí, yo ya sé cómo sale esto, yo ya sé cómo sale lo otro. Y así se actúa para servirle a Dios, para tomar una decisión importante de una familia y para emprender o trabajar. Y no debe ser así, porque bien claro dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Usted y yo nos podemos equivocar en cualquier momento, pero Dios jamás se equivoca. Dios jamás se equivoca. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Lo que decíamos en un principio, no es por decir tengo sabiduría, no es por decir yo soy prudente y actúo como Dios quiere, no. Nuestras acciones son las que son el fruto de que si tenemos o no tenemos
sabiduría de parte de Dios. Vamos a abordar un caso ilustrativo, siempre basándonos en lo de Salomón. Y vamos a ver ese caso de las dos mujeres frente a Salomón. Recordamos, ¿verdad?, que uno de los casos más mencionados a través del tiempo, en derecho y en cualquier área y también en lo bíblico, es esa forma como Salomón llevó a cabo ese juicio ahí. Sabemos que habían dos mujeres, una que había dado a luz unos días antes y otra quizás unos 3 días después. Y vino una de ellas, ¿verdad? Y en la noche se dio la vuelta y ya sabemos, mató al niño. Y vino y cambió el niño con la otra que estaba con vida, el bebé. Y luego del conflicto en la que había matado al niño, decirle a la otra, mira, tu hijo está muerto. A la que le habían quitado al niño, sabía que no era así. Pero y para resolver esto, pues, hay que ir a Salomón, al que Dios le dio sabiduría. Y van ante Salomón, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra? Que Salomón tomó una espada, ¿va? ¿Y qué dijo Salomón? Que iban a partir el niño. Iban a dar mitad a cada una. Y ahí sabemos cómo reaccionó la que era la verdadera mamá. Dijo que no, que mejor se lo dieran a la otra. Entonces, en ese relato vamos a ver algo profundo también con esto de la sabiduría. Porque no solamente es un acto que sucedió ya, sino que también aquí hay algo revelador. Pensemos en esta mujer que mató al niño. Lo mató en la noche, en la oscuridad. Entonces, la que mató a su hijo en la noche, ¿qué representa la noche? La noche representa falta de entendimiento. Falta de luz representa falta de entendimiento. Entonces, esta mujer lo mató en la noche. ¿Qué representa ese bebé? Ese bebé representa vida. Ese bebé representa futuro, destino, productividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengamos cuidado cómo estamos actuando con ese bebé que el Señor nos ha entregado. ¿Qué es ese bebé? Ese destino que Dios ha trazado para usted y para mí. Ese futuro que el Señor tiene para usted y para mí. No sea que por falta de sabiduría matemos esa bendición que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Vemos la importancia de la luz, la importancia de la guianza de Dios para lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Esa mujer en la noche, ¿por qué mató a ese niño? Se movió a lo loco. Se puso encima del bebé y lo mató. ¿Qué nos quiere decir esto? Que usted y yo no nos podemos mover a lo loco. Tenemos que ser cuidadosos con cada paso que vamos a dar. ¿Sí me entiende? Cuidadosos con cada paso que vamos a dar. Porque cada paso tiene un resultado. Bendición o consecuencia, pero tiene un resultado. Entonces, por falta de entendimiento, pasó eso. Por eso no nos podemos mover demasiado, sino con cuidado en cada decisión. No sea que dañemos ese destino, le repito, ese futuro, esa bendición que Dios quiere cumplir en su vida y en la mía. Ya vimos sabiduría para decidir, perdón. Ahora vamos con sabiduría para hablar. Hay que ser cuidadosos con lo que decimos. Proverbio 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. ¿Qué significa? Que la sabiduría no está en la mucha palabra, sino en la palabra que sea poca, pero bien dicha.
Según de Timoteo 2:16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hay que decir lo que hay que decir y lo que no, no hay que decirlo. Hasta para defendernos. Quizás a veces hay que guardar silencio y ponerlo en manos de Dios. Y lo que nos decía hermano Noé también, que yo se lo digo a usted, hermana, toda esta información importante, pero usted en confianza. Y sale de aquella confianza a otra confianza. Hay que ser cuidadoso con lo que hablamos. Hay personas, hermanos, que andan tan desesperadas y frustradas por situaciones que pasan, que muchas veces a personas que han conocido en 2 horas, personas que han conocido en días, le ventilan toda su vida. Y hay que ser bien cuidadosos con esto. Es que hay química, usted es que me cayó bien el hermano o la hermana. No. Es a Dios que hay que venir y poner todo lo que necesitamos. Y decir las cosas que van a ser para edificación, no para destrucción. Por ejemplo, si alguien falló, hermano, levántese. Dios ha prometido restaurarle. Dios no se resiste a un corazón contrito y humillado. Siga adelante. No, usted hijo del diablo, si usted ya pecó, usted no tiene salvación. No, hermano. No, hermana. Nuestra boca debe ser instrumento de bendición, no de maldición, no de condenación. Tenemos que ser cuidadosos con todo lo que decimos. Vaya, sabiduría para decidir, para hablar. Sabiduría para guardar el corazón. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay que dejar los rencores, las amarguras, los resentimientos, porque matan el alma, el cuerpo y el espíritu. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Nuestro corazón se contamina por cosas que vemos, por cosas que pensamos, por cosas que escuchamos. Y tenemos que sacarla cuando llegan a nuestra mente, cuando pasan por nuestros ojos, cuando comienzan a entrar por nuestros oídos, porque es peligroso que se alojen en el corazón. Y una vez alojadas en el corazón, es bien complejo todo. Porque, le repito, dañan el alma. Porque Dios no quiere que se aloje nada en el corazón. Dañan el cuerpo, porque las amarguras, los enojos, las frustraciones enferman. Dan depresión, ansiedad, dan tantas cosas, estrés. Y contristan el espíritu. Para adorar a Dios en espíritu y en verdad hay que tener un corazón limpio y puro delante de Dios. Y por eso es que el diablo a veces por ahí es que se va. Pero ¿qué hay que hacer? Actuar con sabiduría. Si usted sabe que algo que vamos a ver nos va a enfermar, dejar de verlo. Si sabemos que algo que vamos a escuchar nos va a enfermar, dejar de escucharlo. Y si incluso nuestra mente empieza a pensar cosas que no debe pensar, también reprenderlas y no seguirlas pensando. Porque peligroso lo que llega al corazón. Por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay que tener sabiduría para guardar el corazón. Sabiduría para cuidar el matrimonio. Así como se pide la dirección de Dios para decidir, una vez unido en matrimonio, también hay que operar con sabiduría de parte de Dios. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Cuando la palabra dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿por qué cree que de la palabra dice eso? Porque una vez casándose, forman una familia ya aparte, independiente. Y cuando habla de dejar a padre y madre, habla también de dejar cuñados, de dejar cuñada, de dejar concuñas y todo lo que usted ya sabe. ¿Por qué? No es que no se va a desligar de la familia, no. Esto es actuar con sabiduría. Porque a veces van a haber conflictos en la pareja, la familia de él o de ella se entera y van a pensar intervenir. La pareja soluciona el problema y los familiares quedan empleitados. Incluso si usted quiere llevar algo, hablo de, no sé, alguna cosa para la casa, alguna cosa para comer, no lo va a llevar solo para su pareja o sus hijos. Lo tiene que llevar para todos, porque cómo es que usted va a llevar algo y no va a compartir con los demás. ¿Sí me explico? Con esto no le estoy diciendo que no se va a compartir con la familia, ¿cómo no? Pero me refiero de que hace de que hasta el crecimiento en ese sentido tanto espiritual como de la otra manera en hacer sus cosas se vuelve difícil. Se vuelve difícil. Entonces por eso la palabra manda dejar a padre y madre y unirse a su mujer y serán una sola carne. Y a veces, hermanos, también pasa esto otro. Cualquiera puede decir, no, pues yo vivo aparte. Yo vivo aparte. Pero ahí está con el teléfono. Ay, mamá, viera que mi marido. O viceversa, viera, mamá, esta mujer. No, 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 no. Es lo mismo, falta de sabiduría. Hay mamitis, papitis, como decimos. No. Los problemas de la pareja se solucionan en la casa. No con los familiares de ella o con los familiares de él. Mire que hoy fui al súper, hoy fui allá, hoy fui al otro lado, no lavé la ropa. Entonces es lo mismo como que la familia estuviera en la casa. ¿Sí me explico? Para todo hay tiempo. Hay tiempo para compartir con los padres, con los demás familiares. Pero estoy hablando de lo de la casa. Aquí opera la sabiduría. Y quizás para muchos puede ser drástico esto, pero es una de las causas a veces de tantos problemas matrimoniales, de tantos problemas en la familia. Porque ya no decide él y ella. No, aquí hay terceros decidiendo por esa decisión que deben tomar solo ellos dos. Vaya, en este sentido, que es a vivir aparte, también lo que hablamos de la mujer sabia edifica su casa. Porque aquí no es solo para el hombre. Recordemos que el hombre es la cabeza del hogar. Y la cabeza tiene que estar guiada en sabiduría, porque si no el cuerpo no funciona bien. Y viceversa, el cuerpo tiene que estar también con la dirección de la sabiduría, porque si no, no funciona bien la cabeza. Si usted viene y se golpea un dedito del pie, ¿no le va a doler hasta el cerebro? Obviamente que sí. Entonces es un complemento. Por eso es importante que la mujer también opere la sabiduría. Pues estamos hablando del hombre y la mujer, pero estamos hablando de un matrimonio. Y lo que le estoy diciendo, los problemas no solamente entre familiares, sino también a veces a terceros. Es que usted viera, usted esta mujer, nada que, si hablamos de lo espiritual, nada que se mete en el fuego de Dios. O al revés, ¿va? No es que este hombre no se mete en el fuego, metámoslo pues, métalo pues. No es que va a andar buscando por otro lado a alguien que esté metido en el fuego. Es que el enemigo siempre va a poner lo que usted piensa que está mejor afuera, no es así. El Señor nos manda a operar en sabiduría en el matrimonio. Porque el enemigo a qué le anda hambre, como decimos, a destruir matrimonio. Y volvemos con lo de la sabiduría para hablar. A veces no es ni a la familia, sino que a terceros, compañeros de trabajo, cercanos, amigos, empieza a decirles que fíjate que ella es así, es que fíjate que él es así, y empieza y empieza y empieza.
Y al final termina más la confianza con el que le están contando que con la misma pareja. ¿Por qué pasó eso? Por falta de sabiduría. En Deuteronomio 5:21 dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Aquí dice la mujer, pero aquí es viceversa, hombre y mujer. Ni desearás, ya sabemos lo demás, la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué quiere decir con esto? Que para que un matrimonio perdure, es esencial la sabiduría. Hay quienes que pueden decir, no, si yo no le falto el respeto a mi esposa o a mi esposo. Ahí están en el celular viendo lo que no deben ver. No, dice yo no le falto el respeto a mi esposa, a mi esposo. Ahí están mandándose textos, llamaditas raras. ¿Sabe que el respeto primeramente es a Dios? Una persona que no respeta a la pareja, mucho menos va a respetar a Dios. Entonces, hasta esas pequeñas cosas, con el tiempo, traen resultados fatales para el matrimonio. Falta de sabiduría. Por eso dije, deja de andar permitiendo que el diablo ponga caramelos con veneno. Es que el diablo todas las cosas para destrucción las trae de manera dulce. Alguien que le puede simpatizar, alguien que le puede agradar. Si es el caso de la mujer, que es por la voz, hay que decirle las cosas que no le dice el esposo. Y el esposo, a ver otras virtudes, otras cosas en la de afuera que no las vean esposas. Es que el diablo es así. Pero ahí es donde opera que la sabiduría, el temor a Jehová. Porque sabe que está buscando el enemigo con eso. Desenfocarte el propósito que él tiene ya determinado para usted y para mí. Por eso ahí necesitamos también sabiduría. No hagamos cosas buenas que parezcan malas. Como casados, tenemos que aprender a dirigirnos. Hasta las cosas más mínimas. A veces hay cosas que no son reales, pero por nuestra conducta se presta a que hagan murmura, a que hagan comentarios de mal gusto. Tenemos que ser sabios las mujeres, tenemos que ser sabias las mujeres y sabios los hombres. Y no se trata de que si la pareja es celosa o no es celoso, no. Se trata del testimonio que estamos dando como hijas e hijos de Dios. Porque puede ser que la pareja no sea celosa, pero el verme con alguien de una manera incorrecta se puede prestar a que la gente murmure. Y no es mi reputación solamente, es el testimonio de lo que Cristo ha hecho en mí. Empieza a comentar la gente y mira, es cristiana o mira, es cristiano. Ahí opera la sabiduría. Hay que ser cuidadoso. Sabiduría para guiar la familia. Porque no solamente que nos casamos, ¿no? Vienen con el propósito de Dios así. En unos matrimonios vienen hijos. Y esos hijos van a ser el reflejo de los padres. Reflejo nuestro, los que ya somos padres. Deuteronomio 6:6-7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino del acostarte y cuando te levantes. La palabra nos manda a cada día reiterarle su palabra a nuestros hijos. Yo sé que cuando viene la adolescencia es una etapa, le digo lo sé porque lo he visto, no es que lo he vivido, bastante difícil, pero créame que esa semillita que se sembró, esa palabra, por más que cualquier joven no quiera seguir en los caminos de Dios, esa palabra ahí está. Y de pequeños es nuestra responsabilidad inculcarle. Imagínense que a veces en una casa no se hable de Dios, sino que se hable de los vecinos, de la familia, del problema.
pleito, conflicto, gritería. ¿Qué cree que va a aprender ese niño a niña? Falta de sabiduría. Hay temas que hay que abordarlos solo entre adultos, no delante de los niños. Incluso si alguna persona ha hecho algo que no está bien y aún sea así, no hay que comentarlo delante de los niños, porque ¿qué se les está enseñando? ¿Qué cree usted que les está enseñando a los niños? Y a los niños hay que enseñarles que hay que respetar a Dios, seguir sus mandamientos. Y como dice la palabra, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Hay que declarar palabra de fe, promesa, bendición sobre nuestros hijos y sobre todo lo que ellos hagan. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es lo mismo que le acabo de decir. La palabra que se ha sembrado en esos corazoncitos, ahí está. Esa palabra no es en vano. Por eso, instruidos en el camino de Dios, el éxito de lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque la prioridad es el temor a Dios, el respeto a Dios. Y ya lo demás el Señor se encarga de añadirlo a los hijos. Pero a veces está más preocupado porque saquen una carrera, por muchas cosas más, aparte de las de Dios, y la de Dios es la primordial. Porque de eso viene todo lo demás. Sabiduría para la finanza. Ya se me avanzó el tiempo. Ya se nos avanzó el tiempo. Vamos a guardar un poquito rápido. Sabiduría para la finanza. Isaías 55:2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Hay que cuidar las cosas y los recursos que Dios pone en nuestras manos. No hay que decir, no, pues como a mí estos 2 pesos, estos 2 dólares me llegan usted rápido y no hay problema. No, por andar hablando así, no valorando ni un dólar, es que muchas veces estamos en necesidades extremas. Hay que tener sabiduría para ver en qué se va a ir el dinero, en qué no se va a ir. Hay cosas urgentes, necesarias y otras innecesarias. Hay que ser cuidadosos con lo que Dios pone en nuestras manos. No hay que andarlo gastando como ahora me llegó tanto y como que hay una comezón porque se va el dinero y después, falta de sabiduría. Es cierto que en esta tierra no somos eternos, pero no tenemos que como ir, como decimos, no sé si en otras partes usan esta expresión, pero coyol quebrado, coyol comido. No es así, no es así. Hay que tener sabiduría de Dios para actuar en eso. Y sabiduría para alimentarnos. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya hemos hablado que este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Depende de nosotros cómo lo cuidemos. Pero si no lo cuidamos, ¿cree que estamos siendo sabios? No. Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y que de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hay quienes que dicen, si yo lo que me voy a llevar es lo que me como, usted, yo para eso trabajo, para comer, y yo para esto y aquello y aquello. No, hay que cuidarnos. Como dije en el tema de la alimentación, hay enfermedades que vienen por cómo comemos. Hay otras que vienen aunque usted se cuide, Dios sabe por qué. Pero hay cosas que vienen por estar de imprudente ingiriendo alimentos que no son correctos para nuestro cuerpo. En Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es decir, que si solo estamos pensando en ese desayuno, en ese almuerzo, en esa cena, y al siguiente día lo mismo, y que en qué voy a comer, y que estamos en un problema. Estamos en un problema. Por eso nunca permitamos que la gula esté en nuestra vida, porque esa destruye. Se recuerda que dijimos que era gula, ¿verdad? En el tema de la alimentación. Es un pecado de glotonería. Entonces,
Hay que ser sabio hasta para lo que vamos a comer. Imagínese que de repente el chile le dispara algo a usted. No, pues yo ahora voy a comer chile, después no estamos ahí. Le han prohibido la soda. No, hombre, yo me voy a tomar mi coquita. Y después estamos mal. No, a mí me prohibieron esto y lo otro, los lácteos, qué sé yo, tanta cosa. Hay que cuidarnos, hay que ser sabios. Esas pequeñas decisiones traen grandes consecuencias después. En Proverbios 14:16, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Con esto vamos a cerrar. Nunca saques a Dios de la ecuación. ¿Por qué nunca saquemos a Dios de la ecuación? Porque en todo lo que nosotros hagamos tiene que estar Dios. Si decidimos hacer algo, tiene que estar Dios. Si hablamos, tiene que estar Dios. Si nuestro corazón está en paz, tiene que estar Dios. Para guardar nuestra familia, nuestro matrimonio, debe estar Dios. Para cuidar los recursos que Él nos da, para alimentarnos bien, tiene que estar Dios en todo. No saquemos a Dios de la ecuación, porque por sacarlo es que hay muchas consecuencias. Entonces vemos la importancia de pedir sabiduría al que la da. Y dice que en abundancia la necesitamos para dirigirnos. Le repito, si estamos dentro del propósito de Dios con sabiduría, Dios va a bendecir cada paso que demos. Cada paso va a ser seguro, pero actuando en sabiduría. Y recuerda el tema, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría.